Hoy nos toca el capítulo número 23 del libro de Números. El capítulo número 23 del libro de Números. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, recuerden que este capítulo es la continuación del capítulo anterior. Dice, y Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto, y yo iré, quizá Jehová me vendrá al encuentro, y cualquier cosa que me mostrare, te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y ésta le dijo, 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo, vuelve a Balac, y dile así. Y volvió a él, y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola, y dijo, de Harán me trajo Balac, rey de Moab. De los montes del oriente, ven, maldíceme Jacob, ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postremería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo, no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Y dijo Balac, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Solamente los más cerca verás, y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofín, a la cumbre de Pisga, y edificó allí altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac, ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam, y puso palabra en su boca, y le dijo, vuelve a Balac, y dile así. Y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balac, ¿qué has dicho? ¿Qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivino contra Israel. ¿Cómo ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios? He aquí el pueblo que como león se levantará, y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de sus muertos. Entonces Balac dijo a Balaam, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac, ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer?
Y dijo Balac a Balaam: te ruego que vengas y te llevaré a otro lugar. Por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como Balaam le dijo, ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Gloria a Dios santo. Bendito eres, Padre amado. Ok, vamos entonces nuevamente al inicio. Gloria a Dios. Dice, recuerden, que Balaam era el profeta. Balaam era el profeta y Balac era el rey de Moab. Entonces dice aquí en el capítulo 1, y Balaam, el profeta, le dijo al rey de Moab, que es Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Aquí nosotros observamos en toda la lectura que varias veces, donde ellos se iban, allí edificaban los 7 altares y con sus becerros y los carneros sacrificaban. Lo hizo varias veces. Entonces aquí vemos en el versículo 1, como ya les dije, que Balac era el rey de Moab. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo aquí? Para recordar que él temía que el pueblo de Israel invadiera su tierra y buscó la ayuda del profeta Balaam para maldecir a los israelitas. Y aquí vimos, a pesar de todas las cosas, que Dios impidió que Balaam maldijera a los hijos de Israel. Y en lugar de eso, ¿qué fue lo que hizo? Los bendijo. Cada vez que Balac lo llevaba a un sitio a que maldijera al pueblo, el profeta lo que hacía era hablar bendición. Entonces aquí vemos que Balaam pide a Balac que construya 7 altares y ofrezca 7 becerros y carneros en cada altar. Y aquí vemos que esta era una práctica. Esta era una práctica hebrea. La construcción de altares y la ofrenda de sacrificios se utilizaba como una forma de adorar y comunicarse con Dios. Entonces nosotros podemos ver que podemos meditar que si es necesario construir altares físicos para adorar a Dios hoy en día, como lo hacían allí, en esos tiempos bíblicos. Entonces vemos que hoy en día no es necesario. No es necesario construir altares físicos para adorar a Dios. La construcción de altares físicos era común allí entre los hebreos en los tiempos bíblicos. Sin embargo, hoy en día podemos adorar a Dios en cualquier lugar. En nuestra casa, en la iglesia, al aire libre. Lo importante es que tengamos un lugar en nuestro corazón donde podamos acercarnos a Dios y adorarlo. En el momento que nosotros nos ponemos en contacto con Dios, en comunión con Dios, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, la meditación, nosotros allí estamos levantando un altar. Estamos creando un espacio donde nos estamos conectando con Dios y lo estamos adorando. Ustedes de repente van de visita con su familia, los invitaron a tal parte y allí, antes de irse, siempre se debe hacer una oración. Uno siempre debe compartir la palabra, porque ese es nuestro propósito para con los del prójimo, y más si no conocen a Cristo. Donde quiera que uno llegue, siempre uno tiene que compartir la palabra de Dios y orar si se puede. Y en el momento que uno hace eso, uno está levantando un altar a Dios en adoración para glorificarle, para exaltarle, para darle gracias. Ahí estamos levantando un altar a Dios. Entonces vemos que la construcción de altares y ofrendas de sacrificio son una forma de expresar nuestra adoración y amor a Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, nos estamos acercando a Dios y estamos fortaleciendo nuestra relación con Él.
Y los sacrificios, anteriormente que se hacían los sacrificios de animales, esa era una forma de expiación por el pecado. Los animales eran sacrificados como una ofrenda a Dios para pedir perdón por los pecados cometidos. En la actualidad, ya nosotros no ofrecemos sacrificios de animales, ya que nuestro Señor Jesucristo se ofreció como sacrificio vivo cuando murió en la cruz del Calvario. Él fue el último cordero y Él llevó nuestros pecados sobre Él. Él nos redimió de la maldición de la ley del pecado. Él pagó con un precio por nosotros y ese precio fue su sangre, su vida. Seguimos. 2. Balac hizo como le dijo Balaam y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Otra cosa que se observa aquí es que Balaam está mandando ofrecer esos sacrificios, pero Dios no lo está mandando. Recuerde que Balaam era un profeta y el profeta no hace nada si Dios no lo manda. Habla lo que Dios le pone a hablar en su boca. Hace lo que Dios le manda hacer, mas no hace nada por su propia cuenta. Es como dice la palabra de Dios, que ya no vivo yo, sino que más Cristo vive en nosotros. Nosotros estamos muertos a nuestros sentimientos, a nuestros deseos. Nosotros estamos muertos a nuestro yo quiero, yo anhelo, yo deseo, yo quiero esto, aquello. Nuestro yo debería de estar muerto, porque ya no vivimos nosotros, vive en nosotros en Cristo. Ahora vamos a hacer lo que Dios quiera que nosotros hagamos. Como Dios quiera que lo hagamos, lo que Él quiera que hagamos, eso vamos a hacer, o eso deberíamos de hacer. Y más cuando se trata de un profeta. Por eso que cuando Dios llama a alguien a un ministerio, Dios primero procesa a la persona. Dios no levanta a alguien a un ministerio si primero no es procesado. Recuerden José. José, Dios empezó a revelarle lo que Dios tenía para él a los 17 años. Y miren todos los años que él pasó. Y todo lo que él pasó. Fueron vendidos. Estuvo trabajando allá en la casa de Potifar. Luego estuvo preso. O sea, pasó por muchas cosas. Eso fue el proceso que Dios dispuso para él. Fue procesado. Y cuando Dios lo levantó, fue cuando ya lo sacaron de la cárcel. ¿Para qué? Para lo que Dios le había mostrado desde que tenía 17 años. Fue gobernador de Egipto. Entonces nadie es levantado si primero no es procesado. Dios procesa, va entrenando a la persona, moldea su carácter, todo. Y lo es levantado cuando Dios le llega el tiempo a la persona. Cada persona tiene su tiempo, no se puede ni adelantar, no hay ni atraso ni adelanto. Cuando se adelantan hay problemas. Cuando Dios llama de repente a un pastor, a pastores a levantar un ministerio, ¿qué sucede cuando se adelantan? Hay problemas porque no era el tiempo de Dios. No era el tiempo de Dios. Y pasan muchas cosas negativas allí. Porque hay que esperar el tiempo de Dios. Hay muchas personas que no esperan ser procesados, sino que hacen las cosas a su manera, como piensan, como creen, y todo eso trae problemas. Y Dios ahí no tiene la culpa. Tiene la culpa el hijo, esa hija de Dios, por no buscar bien dirección de Dios y por no esperar los tiempos de Dios. Entonces, 3. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto al holocausto y yo iré. Quizás Jehová me vendrá al encuentro y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam y éste le dijo, 7 altares he ordenado y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Fíjense, le está diciendo a Dios, 7 altares he ordenado, o sea que Dios no le dijo que levantara ningún altar. Él lo hizo porque quiso hacerlo. Y eso trae también problemas. Y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo, allí en el 7, cuando dice, y él tomó su parábola, está diciendo él, es lo que está queriendo decir, él tomó su mensaje y dijo, su parábola es el mensaje que Dios le dio.
Y él tomó su mensaje y dijo, de Harán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven y maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. Allí donde dice execra, quiere decir, la palabra execrar, quiere decir condenar y maldecir con autoridad sacerdotal. Entonces ahí pondríamos que es condenar. Cuando leamos la palabra execrar, quiere decir condenar. Entonces el 8 dice, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de condenar al que Jehová no ha condenado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. Y he aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob y el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y he aquí has proferido bendición. Él respondió y dijo, no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Fíjense aquí, vamos a detenernos aquí un momento. Así debería de ser todo profeta. El profeta no puede hablar solo lo que cree, lo que piensa. No, el profeta habla cuando Dios le da la orden que hable y Dios le da palabra. El profeta calla cuando Dios le dice que calle. Y recordemos el devocional anterior, lo que pasó Balán con la burra. Casi el ángel de Jehová lo mataba por desobedecer. Entonces aquí vemos, y ahora sí, ¿cómo respondió? No cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Ya y él sabía que él no iba a añadir nada ni a quitar nada y que iba a acompañar a esos hombres y iba a decir solamente lo que Dios pusiera en su boca. Y dice, y respondió y dijo, no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Y dijo Balac, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás y no los verás todos y desde allí me los maldecirás. Aquí lo más asombroso es la insistencia del rey Balac. El profeta le está diciendo, solamente hablaré lo que Dios me ponga que hable, no puedo decir más nada. Y todavía él insiste, lo lleva por aquí, lo lleva por allá, maldísimo, lo maldísimo. Parecerá que el rey como que tenía la esperanza de que el profeta Balán se vendiera. Porque todavía le está diciendo, no, solamente voy a hablar lo que Dios ponga en mi boca, no puedo, solamente voy a decir eso, lo que Jehová me diga, lo que Dios me diga. Y parece que el rey Balán está como ciego, sordo, porque no entiende. Él insiste. Me imagino teniendo la esperanza de que Balaam diga, bueno, está bien, voy a maldecirlo. Porque insiste, insiste, insiste. Dice el 14. Y lo llevó al campo de Sofín, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balaam, ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y vino a él y he aquí que él estaba junto a su holocausto y con él los príncipes de Moab y le dijo Balac, ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Vamos a detenernos aquí. Fíjense la palabra que Dios habló por medio del profeta Balaam. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando nosotros vemos hoy en día que Dios da palabras por medio de un profeta, por medio de un hermano, hermana,
Tenemos que ver que si es Dios quien habló, Dios va a cumplir. Lo que allí habló se va a cumplir. En corto tiempo, a mediano plazo. En los tiempos los conoce el Señor. Como dice aquí, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cuántas promesas no tenemos nosotros en la palabra del Señor? ¿Cuántas cosas Dios no nos dice allí a través de la palabra de Dios, la Biblia? ¿Cuántas cosas? Y muchas veces nosotros como hijos y hijas de Dios no le creemos. Porque Dios da una promesa en algo, pero la persona con su actitud, su conducta, con lo que dice, muestra lo contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Dice, Dios no es hombre para que mienta. Si Dios dice que Él es nuestro proveedor, si Dios dice que Él es nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, si Él dice que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, ¿por qué tengo que dudar de eso? ¿Por qué el hijo o la hija de Dios tiene que dudar de lo que Dios dice allí? Si Él dice que Él es nuestro protector, nuestro escudo, nuestro castillo, nuestro refugio, ¿por qué está el hijo o la hija de Dios atemorizado? Escucha las noticias y anda como desesperado. Muchos andan desesperados. Pero la Biblia de Dios habla de eso. ¿Y por qué tenemos nosotros que actuar contrariamente a lo que la palabra de Dios dice? Pecando y ofendiendo a Dios. Cuando hacemos lo contrario, estamos pecando. Porque no le estamos creyendo a Dios. Y eso es duda, eso es falta de confianza y eso es pecado. Le abrimos la puerta al enemigo. ¿Por qué tenemos que dudar de lo que dice las Escrituras, de lo que Dios habla en la palabra de Dios? La Biblia es la boca de Dios. Dice aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Cuando Dios habla, Él cumple. Como dice, Él dijo, y ahí vemos que si Dios habla algo, allí a través de su palabra, no lo hará. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Claro que lo ejecutará, porque Él es el Padre, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellas hay. Él tiene el poder, la autoridad, la fuerza para hacer todo. Pero es el hijo y la hija de Dios quien no cree. Y si no creen, eso es pecado. Todo dice la Biblia, todo lo que se haga sin fe es pecado. La duda, la falta de fe, todo eso es pecado. Todo eso es pecado. 21 dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Fíjense, no ha visto, no ha notado iniquidad, pecado ni perversidad en el pueblo de Israel para permitir que caiga sobre él maldición. ¿Qué quiere decir? Que ahí hay una protección. ¿En qué momento Dios quita la protección, la cobertura en alguien? Cuando hay pecado, cuando hay iniquidad, cuando hay perversidad. Cuando la persona peca y no confiesa su pecado, automáticamente esa cobertura que Dios habla en su palabra, que Él es nuestro castillo, que Él es nuestro refugio, que nosotros habitamos bajo su sombra, bajo su abrigo, que Él nos tiene en sus manos. Pero cuando pecamos y no confesamos ese pecado, pronto Él quita esa cobertura. Y comienza esa persona a sufrir calamidades, enfermedades, ataques de todo tipo. ¿Por qué? Porque Dios quitó las coberturas. Fíjense cómo dice aquí, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. En Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. No ha notado pecado, no hay perversidad. O sea, ya yo lo evalué, dice Jehová. Ya yo lo evalué, lo miré y no hay pecado, no hay cosa en él para que caiga sobre él maldición, para que caiga sobre ellos maldición. Y todavía dice, yo estoy con ellos. Jehová su Dios está con él, dice.
Jehová, su Dios, está con ellos. Por eso la importancia de nosotros guardarnos en santidad, en integridad, apartarnos del mal. Apartarnos del mal. Cualquier tipo de desobediencia en la Biblia, cualquier tipo de desobediencia, eso es pecado. Y Dios quita cobertura en ese momento si no confesamos el pecado. Y menos, por supuesto, si no nos apartamos. Dios quita la cobertura y ahí entran muchas cosas. Maldiciones, entran todo en la vida del hijo o la hija de Dios. Dice 22. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Porque contra Jacob no hay agüero, fíjense. Contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay brujo, agüero, ni adivino contra Israel? Porque la cobertura de Dios está sobre ellos. Porque Dios no encontró en ellos, no hay en ellos pecado, porque Dios no encontró perversidad. Mientras la persona esté caminando en integridad, en obediencia, alineado a la palabra, no va a haber contra ellos brujos, agüero, adivino, porque la protección de Dios está contra los hijos. El hijo o la hija de Dios que esté en obediencia a Dios. Hay cobertura sobre él. Si Israel estuviera en rebeldía, haciendo lo que a Dios le desagrada, aquí ya sería diferente lo que Dios dijera. Bueno, por cuanto ellos son rebeldes, por cuanto están así asados. Viene Dios, ¿por qué? Cuando la persona está en desobediencia, viene juicio. Cae maldición sobre las personas. ¿Por qué? Porque eso es lo que enseña la Biblia. Las bendiciones por la obediencia y las maldiciones que caen por la desobediencia. Es de eso habla la Biblia. Dice, he aquí el pueblo como león se levantará y como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balaam, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac, no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer. Y dijo Balac a Balaam, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar. Por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. Y sigue, insiste. Él como que no pierde la esperanza de que el profeta se venda. Y sí, no importa lo que le diga el profeta, que no va a hablar mal, que solamente va a hablar lo que Dios le diga. A él no parece que no escucha eso. Él insiste, insiste, insiste con la esperanza de que en algún momento el profeta diga, está bien, voy a maldecir o se venda. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares. Fíjense, es Balaam quien está mandando a edificar, pero Dios no le dio la orden que edificara nada. Entonces Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como Balaam le dijo y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Hasta aquí llega este capítulo. Esta historia va a continuar, continúa todavía, pero hasta aquí nos lleva este capítulo. Entonces aquí estamos viendo que cuando hay cobertura de Dios, protección de Dios, en un matrimonio, en un hogar, familia, hijos. Cuando Dios tiene cobertura sobre esa familia, sobre ese hogar, sobre la congregación, sobre un pueblo, es porque se está en obediencia. Es porque se está haciendo lo que a Dios le agrada. Cuando Dios quita cobertura, es porque ya hay pecado, hay desobediencia. Y se ha levantado pues la ira de Dios. Acuérdense que Dios no quiere nada con el pecado. Nada con el pecado. Al menos que las personas estén siendo procesadas por Dios, estén pasando por desiertos. Ya eso no tiene nada que ver con pecado ni nada de eso. Que Dios procesa a las personas. Tiene que procesarlas antes de levantarlas al trabajo que le va a asignar. Al propósito que Dios tiene para con esa persona. Tiene que ser procesado. Y la palabra de Dios dice que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos.
es necesario entrar al reino de los cielos. Pero Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, justo y verdadero, Señor. Gracias, Padre amado. Te pedimos que esta tu palabra penetre en nuestras vidas, en nuestros corazones, produzca fruto a 100 por 1, Señor. Mi Rey, mi Dios Todopoderoso, sellamos esta palabra con tu preciosa sangre en nuestros corazones y con el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, te amamos, te exaltamos y te glorificamos, Señor. Ayúdanos cada día a vivir en obediencia, en fidelidad a ti. Ayúdanos, Padre, a ser los hijos y hijas de Dios que tú nos mandas que seamos, Señor, alineados en obediencia a ti. Que vivamos tu palabra, Padre. Que demos buen testimonio donde quiera que estemos. Te amamos, oh Dios, te exaltamos y te glorificamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.